Bienvenidos, hoy es el lunes 5 de julio, este es una nueva semana con el Señor. Y son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Y vamos a empezar con una nueva semana con el Señor. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús.
Díceselo a Él. Es mi anhelo contemplarte, Jesús. Conocerte cara a cara. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré.
Padre nuestro, gracias por otra nueva semana. Gracias por la vida que tú nos has dado, la vida que tú nos das cada día de nuevo. Gracias por la posibilidad de hacer esta transmisión. Todo a tu gloria y a tu honor. Te pido, Señor, para llenar cualquier vacío que hay en nuestras vidas, para que cubres a los enfermos con tu sangre preciosa, y declaramos sanación sobre cada persona que hoy está enfermo, y ponemos cada dolor, cada enfermedad bajo tu autoridad, en el nombre de Cristo. Amén. Esta es una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes 5 de julio. Te vamos a brindar música cristiana, oraciones, testimonios, de todo. Y si tú que estás escuchando, si tienes un mensaje, si tienes un testimonio, envíalo por WhatsApp. El número aparecerá en la pantalla. Envíalo y lo vamos a pasar en la transmisión. Que Dios le bendiga a todos que está sintonizando una nueva semana con el Señor. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. En fe avanza al caminar, vencerás. Cuando se van, cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria.
tenemos un saludo y también felicitaciones para Rahila en Curazao. Felicitaciones también para Connie, para Marilyn, para Figdis y para toda la familia Shakutu en Curazao y en La Haya. He comprendido que hoy Rahila dio luz a una preciosa, una princesa, una linda niña. Y para ustedes tengo esta canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí,
sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios, una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y tenemos un saludo para tía Mireya, también para Antonio Robertico, para María. Una palabra a toda la familia Natale, quienes nos están sintonizando desde Caracas, Venezuela. Y para ustedes tengo esta canción. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista. Y la próxima canción es Waymaker.
Y Dios puso algo en mi corazón, que tengo que dedicar esta canción a la familia Richards en Rincón, Bonaire. Y por eso quiero dedicar esta canción a Ronchi, a Magali, a Dairona, a Dairina, a toda la familia, a Varenia, a Valeron, toda la familia Richards. Y Dios puso algo también en mi corazón, que a veces no vemos una salida y nos preocupamos, pero Él quiere que ustedes sepan que Él tiene todo bajo control, porque Él es el Señor soberano. Y si hay una lágrima, Él va a secar todas las lágrimas. Esa es la promesa del único Dios, el Dios soberano. Y para ustedes, ahí en Rincón, Bonaire, esta canción. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, Señor, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Te adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Sí. Aleluya. Sí, en la casa de Dios siempre hay alegría. En la casa de Dios no existe tristeza. Por eso tenemos el gozo y te traemos la mejor música cristiana en una nueva semana con el Señor. Y tengo un saludo para mi gran hermano Juan Ubía Chávez en Ecuador. También para mi hermana Amarrelis de Asset, para Iván Félida, Rocho Celestine. Y también tenemos un saludo para Gladys Koch. Gladys, que Dios te bendiga, Gladys, y que vas a recuperar pronto. Cuando Dios promete que te va a traer sanación, Él va a traer sanación. Y seguimos con el gozo en el Señor. ¡Vamos, vamos! Ahora sí se armó la fiesta. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué.
era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae sobre la roca, sobre la roca. Y esta casa no se cae. Aposento alto, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo, también ella recibió poder del Espíritu Santo, poder, 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 Espíritu Santo. Más música. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, Te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes. te digo yo, Te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión. Rey de Reyes, Es mi añoña que protege, oh mi Dios. Rey de Reyes, Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día,
justicia, Mira que y sí, te colma con sus bienes, te digo yo. te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor. Rey de Reyes, Tú me diste la alegría y bailoso. Rey de Reyes, Te lleva de toda angustia, Santo Dios. Rey de Reyes, Poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, a que me bendiga en el corazón, a que me bendiga, a que me bendiga en noche de día. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y la próxima canción la vamos a dedicar a la familia Dovale, para Gerald, Judeska, Juventus, también a Judreilis y Judrek. La vamos a dedicar también a Adorable y Natalia, a Mimi Carolina, y también para Oma Chechi en Bonaire. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe
el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir. Una bella canción, El Loco, porque Cristo vive en mí. Tengo un saludo para mi hermano en Cristo, mi gran hermano Seidek Soleyana, y también para toda la familia Soleyana, quienes están escuchando en este momento. Tengo un saludo también para tía Fiola en Sueca, en la ciudad de, si la puedo pronunciar bien, Fieskjö. Perdóname si no pude pronunciarlo muy bien, pero creo que es Fieskjö. Tengo un saludo también para Isaac y María Eugenia, un saludo también para Jan y Clarice Huytema y toda la congregación de La Puerta en Utrecht. Y para todos ellos tengo esta canción. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y vamos a preparar el mensaje de esta semana. Hoy toca turno al siervo de Dios, Geraldo Valle. Pero antes vamos a mandar un saludo para la señora Romanda Molina en Bonaire. Saludos, señora Molina. También un saludo al siervo de Dios, Cedric Martinson y toda su familia. ¿Qué más tenemos? Vamos a mandar saludos también para Marco y Alejandra y Narroa. También para Ivette y Tony y Johanna. Y también para Gladys Carrasco. Vamos a preparar el mensaje, pero antes vamos a llamar a las avispas. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Ya lo ves, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. En la cara y en los pies, que yo le envío mis avispas para que los piquen otra vez.
A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Estoy muy contento que pueda estar aquí otra vez con ustedes, que así podemos recibir la palabra del Señor y que así podemos tomar nuestras responsabilidades espirituales. Últimamente hablé un rato de responsabilidades y por eso quiero hablar hoy de responsabilidades espirituales. El hombre es un hombre en relación con Dios y de ahí a todo lo que Dios ha creado. Por tanto, dice, la gente podía creer en el pecado, pero los animales no. Amén. Los animales pueden comunicarse, pero a los humanos se les ha dado que podemos hablar. Y eso significa mucho. El lenguaje es un instrumento de relación. Padre nuestro, te damos gracias por este momento, por esta noche y para todos los oyentes. Te pido, Señor, una bendición especial para cada uno. Y también, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros podemos tomar nuestras responsabilidades espirituales como un cristiano, como un creyente en tu palabra, Señor. Y que así podemos tomar nuestras responsabilidades y hacer tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, por todo y por lo que vas a hacer en nuestra vida. Amén. ¿Qué es responsabilidad? Amén. La gente podía ser responsable, dirigida, pero los animales no. No son responsables y por lo tanto no pueden ser considerados responsables. Si una persona es responsable, se le ha comentado o asumido una tarea o obligación. Amén. Y es accesible sobre cómo la ha cumplido. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 43, versículo 9. Ahí dice: Judá es responsable de Benjamín. Al hacerlo, asume la responsabilidad de llevar a Benjamín a casa sano y salvo. Él soportará la pena si algo sale mal. Es una responsabilidad espiritual muy grande ahí. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 43, versículo 8 a 9. Y ahí dice: Judá le dijo a su padre: envía al muchacho bajo mi cuidado y podremos ponerlos en camino. De otro modo nos moriremos todos de hambre, y no solo nosotros, sino todos nuestros hijos. Versículo 9 dice: yo garantizo su seguridad. Si no te lo traigo al regresar, yo llevaré para siempre la culpa delante de ti. Aquí toma Judá una responsabilidad muy grande. Y como hemos podido leer, él dice al padre: yo garantizo su seguridad. Si no lo traigo al regresar, yo llevaré para siempre la culpa delante de ti. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinai y en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Egipto. Judá tenía una responsabilidad grande, y más en la Biblia hay más personajes que tenían responsabilidades. Vamos a ver allí la responsabilidad de los levitas. Los levitas son responsables del tabernáculo y sus objetos. Ahí podemos ver, vamos a leer ahí en Número capítulo 1, versículo 50. Y ahí, mi gente, ahí hay una responsabilidad también muy grande. Vamos a leerlo, voy a repetirlo otra vez.
Números capítulo 1, versículo 50, y ahí dice: porque los levitas tienen que hacer cargo del trabajo del santuario y de sus transportes. Tienen que vivir cerca del santuario. Amén. Tiene que vivir allí. Tiene una responsabilidad, mi gente. Si podemos ver en la historia de Pedro, él deja en claro que el contrincante es un mentiroso grande. También dice: los ancianos son responsables del rebaño sobre el que están colocados. Vamos a leerlo ahí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Y ahí dice que como pastores cuiden ustedes de las ovejas que están a su cargo. No lo hagan porque es obligación ni por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. Voy a repetirlo una vez más para que esté muy claro lo que está escrito aquí. Y ahí dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 que como pastores cuiden ustedes de las ovejas de Dios están a su cargo. Y voy a decir otra vez más: no lo hagan porque es su obligación ni por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. La palabra responsable o responsabilidad no tiene que usar literalmente para dejar en claro que alguien es responsable de algo. Todos debieran poder ver por sí mismo cuál es la responsabilidad que tenemos aquí en esta vida. Y ahí tenemos que llegar, mi gente, a la raíz del pecado en nuestra vida. El pecado comenzó ahí, si podemos leer, como ustedes lo han leído ahí, con Adán y Eva. Han aceptado la mentira de la serpiente. Esta es la raíz del pecado. Escucharon a la serpiente y lo creyeron. Lo que les hizo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mentira de la serpiente fue traída astutamente, muy astutamente. Quiero decir, ha cambiado la palabra de Dios aquí y allá. Hoy Satanás, mi gente, sigue siendo el mismo padre de la mentira. Todavía seduce a la gente con el objetivo de mantener a la gente en la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal es deseable y por lo tanto atractivo para comer. Él tienta al hombre torciendo la palabra de Dios aquí y allá, haciéndola sonar muy posiblemente buena. Mientras uno no coma de la palabra de Dios como Dios mismo lo ha traído, uno permanece en la muerte y morirá en sus pecados. Muy importante, mi gente. Tenemos que comenzar a vivir en esta vida, en este tiempo, a recibir de la palabra y vivir lo que la palabra nos está diciendo. Mientras se siga comiendo la palabra de la serpiente, la palabra de Dios que ha torcido ahí, allá, no se come las palabras de vida, sino de muerte. Este es un asunto muy, muy serio. Es vital comer, asimilar la palabra de vida. La palabra de vida es pura. No puede haber ni un solo porcentaje ahí de mentira en ella. Dios es la verdad. Su palabra es la verdad. Las mentiras no pueden existir en las palabras de Dios. Vamos a leer ahí un Juan capítulo 1 versículo 6. Y ahí dice: por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Muy claro está ahí. Mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. ¿Crees que existe tal palabra? Por supuesto que sí. Cree en la Biblia, la palabra de Dios.
simplemente no puede ignorar el hecho que Dios es perfecto, santo, puro y limpio. Y también lo es su palabra. Pero por nuestras responsabilidades, es lo que quiero decir, por nuestras responsabilidades espirituales, podemos saber que el diablo está obrando. El diablo que se disfraza de ángel de luz también está escrito ahí en la Biblia, y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y allí dice, esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Comer de la palabra de Dios es lo único que da vida. En otras palabras, cree en la palabra pura y traerá vida eterna. Si seguimos hablando de la raíz del pecado, es tomar la palabra de la serpiente, el diablo. Esa es la raíz del pecado. Esta palabra puede ser muy similar a la palabra de Dios, pero es desviada de una distorsión de la vida. Entonces la raíz del pecado es la incredulidad de la pura palabra de Dios. Recibir la palabra de la serpiente y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son los pecados. Estas son las obras de la carne, como se describe ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Y ahí dice, estas son las obras de las naturalezas pecaminosas: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, adultería y brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, decisiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, dice la palabra, se los repito ahora: los que llevan esas clases de vida no heredarán el reino de Dios. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Y hay un comienzo de la libertad, la responsabilidad cristiana, para que podamos ser verdaderamente libres. Y Cristo nos hizo libres. Estad pues firme y no volvéis a estar en yugo de servidumbre. Porque, hermanos, somos llamados para ser libres, mi gente, y nosotros somos libres. No es la libertad como una ocasión para la carne, no, sino servirnos uno al otro mediante el amor, también muy importante. Jesús era muy claro y dijo: a ustedes se le ha conocer el secreto del reino de Dios, pero a los que están fuera se les dice todo por medio de parábolas. El sembrador es el que proclama la palabra de Dios, que somos nosotros. Las que fueron sembradas juntos al camino son los que escuchan la palabra. Oigan muy bien, son los que escuchan la palabra de Dios, pero inmediatamente el Satanás quita la palabra que fue sembrada en ellos. Las que cayeron en el suelo rocoso representan a los que escuchan el mensaje con alegría, con mucha alegría, pero como sus raíces no tienen profundidad, y aquí estamos otra vez con los raíces, ahí dice versículo 17, pero como sus raíces no tienen profundidad, brotan antes de tiempo y se apartan apenas comienzan las tribulaciones y las persecuciones por causa de las palabras. Las que fueron sembradas entre espinas son los que escuchan la palabra, pero inmediatamente las preocupaciones, y aquí hablamos de preocupaciones, algo muy importante como en nuestras vidas aquí, pero inmediatamente las preocupaciones del mundo, del amor por las riquezas y las demás placeres
ahogan la palabra y no dejan producir frutos. Amén. Ahí dice la palabra algo muy importante. Pero las que cayeron en buena tierra son los que escuchan la palabra, la reciben y producen mucho fruto. 30, 70 y hasta 100 por cada semilla. Ahí en Marcos 4, versículo 31, capítulo 4, versículo 31, ahí dice, es como un grano de mostaza que se siembra a la tierra, aunque es más pequeña de las semillas que hay en el mundo. En la parábola de la semilla de la mostaza, el Señor toma prestada la imagen de la agricultura refinada. El cultivador de hortalizas era un agricultor en miniatura en aquellos días, a diferencia de los campos de maíz de las parábolas anteriores. Cultivada en el jardín, y lo hace con mucho cuidado para aprovechar, aquí vamos a decir algo muy importante, para aprovechar al máximo de su tierra. Y así, mi gente, quiero decirle esta noche, si asumimos nuestras responsabilidades espirituales, más tarde podemos disfrutar de todo lo que hemos hecho. En el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Quiero agradecer a cada uno para escuchar de la palabra y para sintonizar este programa. Vamos a tomar nuestras responsabilidades, mi gente, espirituales. Yo sé, cada quien tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ahí en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, toda parte que somos. Pero si vemos las responsabilidades de las personas en la Biblia, tenían ahí una responsabilidad muy grande. Y que así podemos tomar esos ejemplos ahí en la Biblia, la responsabilidad de cada uno de nosotros. No vamos a esperar más. Vamos a servir al Señor con mucho amor y tratar uno al otro con mucho amor. Porque eso también es una responsabilidad muy grande. Vamos a seguir caminando en el camino que nuestro Dios nos está guiando. Por eso quiero darles esas palabras. Vamos a levantarnos, ponernos de pies y tomar nuestras responsabilidades espirituales. Porque para tomar otra responsabilidad no tenemos que pensar mucho. Y así también nuestra responsabilidad espiritual es algo muy importante para cada quien. Les doy gracias para escuchar de la palabra del Señor. Y vamos a tomar nuestras responsabilidades. Y que así este día podemos ser una otra persona cuando nos levantamos y tomamos nuestra responsabilidad en la vida cristiana. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, mentir y mucho ruido. Veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que puedas. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Hoy le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Dan un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano. No soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza pasó. Cuando le dije la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza pasó. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije: ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, y buscar a su familia en el nombre de Jesús. Que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo: gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Y fue un tremendo mensaje del siervo de Dios, Geraldo Valle. Hermano, muchas gracias por la palabra de hoy. Y tengo una canción especialmente dedicada a Sidney La Cruz. Y esta canción la dedico especialmente para Sidney. Y tengo una palabra también para Sidney. Nunca pierdas la fe. Hoy en la mañana yo tuve un mensaje espiritual sobre Gideón. Gideón peleó con solo 300 hombres. Él peleó contra un ejército de miles. ¿Cómo 300 hombres pueden derrotar a un ejército de miles de hombres? Pero Gideón tenía fe. Y con los 300 hombres, él derrotó a los midianitas.
Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Solo los hombres, 5,000 hombres. Jesús dio a comer con solo 3 pescados y 5 panes. La cosa es con lo poco que Dios nos da, Él sabe que podemos vencer. Pues amigo Sidney, no pierdas la fe. Vas a vencer. Más música. Para Sidney tengo esta canción. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío, lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y la siguiente canción la vamos a dedicar a Etlin La Cruz, a Ivy, a Mirko Charaska Cheyo, también a Nando, Erika, Juni, Kilian y Kiara. La dedicamos también a Mariela, Farruk, Rebeca y Aaron, y también a Armando y Jesse. Oye, unidos, Unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día y cada hora dame fe.
fe, porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper, cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. El río de Galilea va pasando ya. Mira dónde va. El rubio de Galilea va. Mira dónde va. Por ahí pasó. Y déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Jan Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jai Samuel, unidos con unción. Que el eterno enamorado también está aquí. Dice: ¡ja! ¡Hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. ¡Oh, hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, ay, se tienen que ir. Afuera, se tienen que ir. Y los mentirosos, y los que calumnian, los que no perdonan, se tienen que ir. Y vete, vete de aquí, se tienen que ir. Que siempre es el Luis. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo y siento paz. Dentro de mí está Jehová. Yo siento gozo, Lo que hay en mí no lo quiero yo cambiar. siento gozo. Gozoso, me siento gozoso. Mientras lo alabo, más me lo gozo. Nación Santa es la cosa. Y estos son los paris. Estos son los paris. Hay gozo en la casa. Aquí se siente el fuego. Hay gozo en el alma. Yo danzo en el fuego. Si quieres sentir el fuego, Métete en la fiesta. La iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales. La iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, Dándole palo a Satanás. Dándole palo y palo, porque derrotado está. dándole palo y palo, Y la victoria es de papá. palo. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la victoria. En el nombre de Jesús, pero échalo La fuera. hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús. Échala afuera.
En el nombre de Jesús, échalo afuera. Yo quiero ver a todos los hermanos con la mano arriba y haciendo el coro que dice: levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. El diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca, ese diablo se enoja. Si tú abres la boca, mi hermanito, ese diablo se enoja. Si tú quieres sentir, levanta la mano. Si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Yo siento el fuego ahí del Espíritu Santo. Yo siento el fuego ahí del Espíritu Santo. Si no lo sientes, mi hermano, levanta las manos. Si no lo sientes, mi hermano, te digo, levanta la mano. Si tú quieres sentir, levanta la mano. Si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Óyeme, tienes que levantarle la manita, papá. Tú sabes. Cuidado. Si no le hace caso a papá, tú sabes. Y yo la alabo de corazón. Y yo la alabo de corazón, son. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Recibe la unción de Cristo. oye, mi hermano, párate de la silla, vamos a adorar a Dios. Ahí no te quedes sentado. Ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, ahí no te quedes sentado. Ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, párate, adora al Señor, alaba. Óyeme, te picó la avispa por no hacerle caso a papá. Te lo dije. Te picó la avispa, te mordió. Te picó la avispa. A mi Señor, a mi Señor. Te mordió, te picó, te mordió, te picó la avispa. Te picó la avispa, te mordió. Te picó la avispa. A mi Señor, a mi Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas. Los panes se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas. Los panes se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Suena, suena, suena. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Y ahora sigue el gozo. Suena, suena, suena. Y estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta del Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Arriba, arriba, arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y recibí un mensaje de la señora Romana Molina. Él dice, pero tú estás bailando. Sí, es porque tengo el gozo del Señor en mí, ¿eh? Y en el reino de Dios siempre hay alegría. Y me dijo también que ella sabe bailar, ella baila de todo, y por eso tengo esta canción especialmente para la señora Molina.
Vamos a bailar como David. Danzar como David. Y la próxima canción va muy especialmente dedicada a Geraldo Valle y también para Rafael Wideford, para Natalie Kuiman, Mamalí en Curaçao y también para la familia Ursulita en Amsterdam. También para la familia Bonifacia, la familia Petronella. Para ellos vamos al que me ciñe de poder. A cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza.
tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Estoy aquí, Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana de enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Sí, y ya son casi las 9 aquí en el estudio de Radio Aroma. Tenemos unos saludos más para Pastor Antonio Herrera y su esposa. Tenemos también saludos para Jessica DeLonga, para Lenny, para un amigo muy especial, Pastor Raymond María, y también para Sharin María van Blarikum, también para la familia Ursulita en Rotterdam. Faltan 2 minutos y vamos a finalizar. Y fue un placer hoy para ministrar a todos los que han sintonizado este programa. Vamos a finalizar con una tremenda música de Juan Luis Guerra. En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día, como ladrón en noche fría, así será. Y una nube negra que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Ven a buscar los que le aman, ven a cumplir con su palabra, a consolar toda lágrima, testigo fiel, amén y gracia. Y fue un gran gozo servirle hoy, y la próxima semana estaremos de nuevo con una nueva semana con el Señor. Que mi Cristo ya viene, yo lo sé, tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, yo sé que viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Hasta la próxima semana. Cuídense y bendiciones. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Y una nube dejará que yo lo sé, tú vas a ver, que será, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene.